Muy buenas tardes, apreciados amigos. Ahora tenemos una entrevistada muy especial, la hermana Fidelia Leonor Fuentes. Hermana Fidelia, usted cuando entró a la iglesia, ¿cómo era la iglesia en ese entonces? Cuando yo conocí al Señor fue con mi mamá, y ella fue un colportor a la casa y a venderle libros, y también después el hermano Rafael Sánchez se llama el colportor, la esposa de la hermana Mali. Cuando llegó él, a mi mamá le gustó mucho. Mi mamá era católica, sumamente católica. Llegaban los sacerdotes, los curitas a la casa. Yo los veía, pero yo les tenía miedo, hermano, porque siempre me regalaban medallitas y cosas, tantas en el suelo. Pero cuando llegó el hermano Sánchez, mi mamá le gustó mucho le gustó. Y después, después a mí me llevó a la iglesia, y yo tendría 5 o 6 años. Entonces nos llevó a la iglesia, y en ese entonces la iglesia era una sala, ¿no? Estaba en 18, casi llegando a Aparición. Entonces nosotros ahí eran varias familias que estaban antes de nosotros. El hermano Espíndola, el anciano de la iglesia, es Chapundo Espíndola. Y después el hermano, que le seguía el hermano Loaiza, la familia Loaiza, de la Dorita Loaiza, la Rebeca Loaiza, que después fue pianista la Rebeca. Pero a mí me gustó, hermano, me gustó mucho, aunque yo no sabía de él, pero como le digo, tendría 5 años por ahí. Y cuando yo entré al colegio, pero en ese entonces a mí yo no sabía de nada, pero me fui al fondo del patio de mi casa, había un algodonero, y ahí le pedí al Señor sabiduría para aprender a leer esto, y me dio así, hermano, mucho. Así que, pucha, yo cómo no lo voy a querer, a mis hermanos de ahora también, son hermanos, y los otros hermanitos ya no los pude ver porque yo después me conseguí un terreno acá en la población, hago una cara de más. Entonces ya no, muy bien. Pero hermano, yo echo de menos mucho a esos hermanos, a los pioneros. Una pregunta, ¿cuántas personas asistían? Tendría hermano, la Loaiza, la hermana Josefa también estaba en ese tiempo. Mira, tendrían como 12 o 15 personas. ¿Y dónde se reunían? Ahí en esa sala, en 18 de septiembre, antes de llegar a prisión. Antes de llegar a prisión. Esa fue la primera. Fue la primera, era una salita nomás. Sí, pero era muy linda, muy acogedora, éramos unidos. A menos yo después, mi mamá murió cuando yo tenía 11 años. Y los hermanos se hicieron cargo de mí, a menos yo la menor de la casa. Entonces, y yo me gustaba, ¿cómo se llama? Leer, me daban el misionero para leer y todo eso. Entonces, ya tenía como 17 años, yo creo. ¿Usted se acuerda del nombre de alguno de los pastores más antiguos? El primer pastor fue el pastor, eran 2 hermanos. A ver, el Rafael Sánchez era el colportor que fundó, y después siguió el hermano Almonte, parece que eran 2 hermanos. Uno de ellos vino de Iquique, en Iquique ya estaba la iglesia ya, y después venía cada 2 meses de Arica. ¿Atendía a Arica y Iquique? Arica y Iquique, claro. El pastor. Sí, el pastor. Pero hermoso, en ese tiempo, hermano, muy linda la iglesia. Todos éramos una familia, muy hermosa. Así que, pucha, yo recuerdo a sus hermanos porque fueron éramos muy unidos. Igual cuando llegué a la casa del hermano acá, él también es fundador de acá, el hermanito acá presente. ¿Su nombre, hermano? César, hermano César. Entonces, hermano, el recorrer de la vida y todo, uno no pierde el amor de Dios, no pierde ese amor cristiano que hay entre nosotros. ¿Y cómo desarrolló su ministerio? Porque usted, yo la veo que hasta el día de hoy canta y recita. ¿Cuál fue su ministerio? ¿Qué funciones cumplía dentro de la iglesia? Yo le pedí sabiduría al Señor, y eso me dio él. Es solamente porque nadie más puede hacerlo.
Por eso de que yo amo mucho y amo mucho las personas que son pilares, que son sinceros, hermano. Porque ahora hay montones de gente que, pucha, en vez de elevar la iglesia, la hunde. Pero yo estoy muy agradecida de él hasta ahora, porque en todo lo que él nos lleva y cómo se llama, y está con nosotros, yo le doy las gracias a él, por todo, hermanito, por todo lo que yo viví, por todo lo bueno y lo malo, pero él siempre nos saca adelante, a pesar de que yo en este momento tengo un problema muy grande, pero no lo voy a decir acá porque son hermanos de él. Pero usted, con tantos años en la iglesia, ¿cómo pudo permanecer tanto tiempo? Porque muchos, cuando se van, cuando tienen las dificultades, ¿cómo lo hizo usted? En él confiaba, hermano. En él confiaba, en la oración. Solamente uno tiene que confiar en él porque al conocerlo ya uno no se puede apartar. No, nada, muy lindo porque mi hijo es el menor de todos. Y ahora dirige allá también en la iglesia Arica Norte. Yo quiero que se venga para acá, porque aquí son unidos, hermano. Cuando se separó la iglesia central de la Arica Norte, ¿usted se fue a Arica Norte o se quedó en la central? Arica Norte. Mire, a mí, sí, yo después no podía seguir porque era muy lejos. Mi casa muy lejos. Yo vivo en la Paula Jarayamá, Patricio Vinche, en Chapiquilla con Bilbao. Ahí vivo yo. Entonces muy lejos. Y en ese entonces el hermano Jaime Cortés fue el pionero del Arica Norte, que nadie lo nombra. Y ya falleció, hace poco falleció. Él hizo en mi casa, empezamos a estudiar la Biblia, todo. Después por otras hermanas más que tenían la casa más grande, nos allegamos allá. Y después llegó el pastor Jiménez, y él fundó la Arica Norte con el hermano Donoso. El hermano Donoso, que tenía su tienda en Baquedano. Lo ubico y todo. Parece algo. Sí, era muy bien. El hermano Loaiz, el hermano Donoso estaba, el hermano bien sincero. ¿Usted qué mensaje le daría a los jóvenes, a los nuevos miembros de iglesia? ¿Qué mensaje le dejaría? Mire, yo... Háblele allí a la cámara. El único mensaje que yo le puedo dejar a los nuevos, que se aferren a la oración y al poder de Dios, porque ya muy poco tiempo que nos queda, muy poco tiempo. Entonces tenemos que nosotros allegarnos a Él, a pesar de todos los problemas que tengamos. Hermano, ha sido un placer poder tener esta entrevista con usted y gracias por sus consejos y por ilustrarnos de la historia de nuestra querida y amada iglesia. Sí, muy lindo, hermano. Gracias. Ya, hermano.